Bienvenidos y bienvenidas a este primer domingo después de Epifanía. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, así sea. El Salmo 29 dice así: Salmo de David. Aclamen al Señor, hijos de Dios. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Adórenle al manifestarse su santidad. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su trueno. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los cedros. El Señor parte los cedros del Líbano. Hace saltar al Líbano como a un novillo y al Sirión como a un toro salvaje. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce las encinas. El Señor arrasa las selvas. En su templo todos dicen: Gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de Rey eterno. El Señor fortalece a su pueblo. Él bendice a su pueblo con la paz. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El libro de Génesis en su capítulo 1 dice así: Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío, las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo: que exista la luz, y la luz existió. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó día a la luz, y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Es palabra de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 19 dice así: Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Efeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: Cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, les preguntó Pablo. El de Juan, respondieron. Pablo les dijo: Juan bautizaba con un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en él que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unas 12 personas. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Marcos, capítulo 1, versos 4 al 11. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista.
Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: «Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo». En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: «Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección». Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. El tiempo de Epifanía es un tiempo de manifestación. Dios se manifiesta a la humanidad. Inicia el 6 de enero y se abre este tiempo litúrgico cuando los sabios de Oriente visitan el pesebre. Podríamos decir que el Dios hecho ser humano se manifiesta a la sabiduría humana, la cual reconoce el preciado regalo de Dios que se da en el nacimiento de Jesús. El segundo momento de este tiempo de epifanía o manifestación se da con el bautismo de Jesús. Fue en el río Jordán. Jesús se acercó a Juan el Bautista, el que bautizaba con agua. Luego de ser bautizado, se abrieron los cielos y descendió sobre Jesucristo el Espíritu Santo, y Dios manifiesta la filiación divina de Jesús, proclamando que Él era su Hijo y que en Él tenía puesta toda su predilección. Aquí podemos comenzar a ver a esta Trinidad, al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En la Iglesia cristiana van a converger dos tradiciones en un solo bautismo: el bautismo con agua practicado por Juan el Bautista, que Jesús no lo rechaza ni descarta, por el contrario desea ser bautizado por ese bautismo de agua, y como Juan lo anunciara, el que vendría después de él bautizaría con el Espíritu Santo. En el ritual del bautismo cristiano se conjugan las dos: se bautiza con agua y se invoca al Espíritu Santo. Y es así como por medio del bautismo se produce una filiación divina. Toda persona bautizada pasa a ser hija adoptiva de Dios y coheredera de la vida eterna prometida por Dios. La lectura del libro de los Hechos nos deja ver que Pablo se encuentra con personas que ya eran discípulas antes de que él las bautizara. Pero recién a partir del bautismo cristiano se da lugar a la manifestación del Espíritu Santo. Hay un efecto de la presencia del Espíritu Santo, y es en el caso de los discípulos que bautiza Pablo, el comenzar a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Y en el caso de Jesús, lo dirige al desierto, y allí Jesús se va a confrontar con las tentaciones del mismísimo diablo. Jesús solo, con la fortaleza del Espíritu Santo, podrá confrontar y sobreponerse a las tentaciones del diablo. Es decir, saldrá al encuentro del poder que tiene el engaño y cualquier tipo de propuesta de salvación personal, y de todo aquello que distrae el verdadero propósito de Dios. Y solo después de ello iniciará su ministerio. Esto nos puede ayudar a pensar el significado del efecto que tiene el Espíritu Santo en los discípulos bautizados. ¿Qué significa esto de hablar en distintas lenguas y profetizar? Veremos que tiene mucho que ver con el camino que sigue Jesús.
Es importante recordar que el hablar en lenguas es la contracara de lo ocurrido en la Torre de Babel. Allá, en la Torre de Babel, el pueblo construía una torre para llegar a ser como Dios, y se habían puesto de acuerdo para lograrlo. Dios los confunde, y los constructores, al no entenderse, fracasa el proyecto. Claramente la idea humana de ser como Dios nunca produce nada bueno. El Espíritu Santo, que permite hablar en varias lenguas, no busca confundir. Por el contrario, logra el entendimiento, una comprensión y acuerdo, pero ya no para ser como Dios, sino para profetizar. También es importante recordar que el término profetizar, bíblico, tiene que ver con tomar conciencia de los acontecimientos presentes, recordando y educándonos con la voluntad de Dios en nuestras realidades. Por lo tanto, la Iglesia cristiana tiene la responsabilidad de bautizar con agua y con el Espíritu Santo para que se desarrolle un entendimiento, una comprensión entre los ciudadanos y ciudadanas, a fin de tomar conciencia de las realidades en las que estamos sumergidos como población, confrontando cualquier tentación que nos seduzca a una salvación personal e individual, como la que ofreció el diablo a Jesús. Recordemos que desde nuestro bautismo estamos llamados y llamadas a trabajar por la unidad, por la paz, por la verdad y por la justicia en cada una de nuestras realidades. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe, hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Dios, te rogamos que en este tiempo de Epifanía permitas que tu pueblo, aquí en el mundo, renueve su compromiso en crecer en conciencia, comprensión y acompañamiento mutuos, guiados y fortalecidos por tu palabra. Ayúdanos a comprender lo que significa nuestro bautismo, nuestra pertenencia a ti, en cada una de nuestras realidades. Te damos gracias por acompañar y restaurar la salud de todas las personas que esperan en ti. Sigue fortaleciéndolas. Te rogamos por la salud de Mabel Salmi y en su nombre por todas las demás personas que conocemos y sabemos que te necesitan. En especial te pedimos por los afectados por el contagio del COVID-19. Te rogamos que guíes a los médicos, que orientes a los científicos, que derrames tu gracia sobre los que ocupan cargos de autoridad en cualquier institución social. Protege a nuestros niños y a nuestros ancianos. Dejamos nuestras vidas en tus manos. Cuídanos de todo mal y peligro. Ilumina nuestra conciencia, renueva nuestra salud y ayúdanos a educarnos con tu voluntad en nuestra convivencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.